Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes 26 de diciembre. Estamos ya en la última lección de este año. Y el título para el día de hoy, martes, es Ninguna ocasión de tropiezo. Así es que nos invita a leer el libro de Romanos, capítulo 14, y lo leeremos desde el versículo 15 al 23. Y después veremos qué lecciones podemos encontrar allí. Desde el 15 en adelante nos dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que constituye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Además, nos invita a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 12 y 13, y nos dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué consejos encontramos aquí para nosotros y para la convivencia con mis hermanos? Para que vivamos como un cuerpo, para que vivamos en armonía, para que nos estemos apoyando y que juntos, los fuertes y los débiles, vayamos camino a la Canaán celestial. Porque si nos estamos juzgando los unos a los otros, estamos quedándonos, tanto ellos como nosotros, rezagados, y no vamos caminando al ritmo que debemos ir hacia la Canaán celestial. Si estamos mirando de menos al débil, en vez de avanzar, estamos como el cangrejo, retrocediendo y creyendo que vamos por el rumbo correcto. Por eso es que muchos dentro de la iglesia están perdidos. ¿Por qué? Porque en vez de mirar a Cristo, miran los defectos del hermano y vienen
a juzgar en vez de ayudar. En vez de levantar al débil, lo están desanimando. Pero el Señor dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En Romanos 14 del 17 al 20. Pero antes de eso, vamos a ver qué dice. Resume en las siguientes líneas la esencia de lo que Pablo está diciendo. ¿Qué puso usted ahí en el estudio cuando leyó del 15 al 23? ¿Qué principio encontramos de este pasaje que podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida? Lo que coloqué yo aquí en estas líneas fue que no debo de juzgar o tener de menos a aquel que no vive como yo. Que no debo de juzgar o tener de menos a aquel que no come carne como yo, o aquel que no piensa como yo. No debo de juzgarlo, debo de ayudarlo con amor. Si sé que hay cosas que él puede mejorar, con palabras de amor, si él lo mira bien, las aceptará. Si no, él seguirá igual, pero no debe de haber un cambio en mi forma de tratarlo, que él vea siempre que soy su hermano. Eso es lo que debe de hacerse para que haya armonía en los hermanos. Y dice la lección en Romanos 14 del 17 al 20, Pablo coloca varios aspectos del cristianismo en una perspectiva adecuada. Mire lo que nos dice el pastor George Knight. En Romanos 14, del 15 al 23, va del tema de los alimentos, el cual estaba trastornando a la iglesia algunos principios generales de la vida cristiana. El primer principio: exhorta a los más fuertes a no juzgar a aquellos que tienen reservas ante cierta clase de alimentos. Hay que respetar su manera de pensar, porque no es para perdición o salvación. William Barclay resume el consejo de Pablo con estas palabras: es un deber cristiano pensar en todo, no solo si nos puede afectar a nosotros, o sea, a los fuertes, sino también si puede afectar a los otros, a los demás, a los débiles. Esto constituye un aspecto importante del amor cristiano. O sea que no debo de pensar solo en mí, o sea, en mi bienestar, sino también debo de pensar en el bienestar de los demás. No debo de juzgar, no debo de criticar, no debo de condenar, porque estoy tomando un lugar que no me corresponde. Un segundo principio aparece en el versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo sabe bien que los temas centrales de la religión son justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia aquí no está meramente relacionada con la justificación que trae paz y gozo al cristiano, sino que en este contexto, justicia se refiere a la fidelidad a la comunidad, que los miembros de la congregación
hacen realidad. Paz se refiere al comportamiento que se opone a todo desacuerdo, y gozo se refiere a la alegría jubilosa con la que soportamos nuestras aflicciones junto a la iglesia, mientras esperamos la segunda venida del Señor. Quienes han conocido a Jesús son pacificadores, porque transmiten la paz que han encontrado en Dios. Este asunto de la paz presenta solo dos opciones: o somos pacificadores o estamos entre los que aumentan la división en el mundo y en la iglesia. Estas alternativas nos llevan al siguiente punto de Pablo en Romanos 14:19. ¿Qué dice Romanos 14:19? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Los cristianos debemos participar en la tarea de edificarnos unos a otros. El consejo de Pablo en Romanos 15:1 va contra la tendencia de toda la historia humana en todas las culturas. Casi en cualquier parte, los fuertes han utilizado su fuerza para aligerar sus propias cargas, haciendo que los débiles las lleven. Los fuertes trepan hasta la cima de cualquier pirámide y los débiles se convierten en sus sirvientes. De hecho, en la mayoría de los sistemas, los fuertes consideran que sacar ventaja de su fuerza es un derecho natural. La sociedad razonan: me debe ciertos derechos y privilegios gracias a mis talentos, mi educación o mis tactos poderosos. La mentalidad opresora se posiciona como la característica principal de una vida normal. Pero Pablo nos dice que lo normal en un mundo pecador no debe prevalecer en la iglesia. Los cristianos verdaderos afirman varias veces: viven según la ley del amor y no según la ley del mundo. Esta es la ley del reino de Dios y de Cristo, que nos dice Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así es de que debemos ser apoyo en vez de ser tropiezo para mi hermano. Volvamos a la lección. Dice ahí: aunque la dieta es importante, los cristianos no deberían discutir porque algunos deciden comer verduras en vez de carne, que quizás fue sacrificada a los ídolos. Imagínese usted viviendo en la época del apóstol Pablo, en la iglesia allá en Roma. ¿Qué conflicto se había armado allí por la comida? Aquellos que no les importaba que las carnes fueran sacrificadas a los ídolos, ellos iban a la tienda y la compraban y la comían. Otros decían: eso no debemos de comerlo porque fueron ofrecidos a ídolos. Tanto el uno como el otro, si lo hacen con fe, o sea, mantienen su relación con Jesús, no están pecando. ¿Por qué? Recuerde que no estamos hablando de comidas impuras. Se está hablando de comidas sacrificadas a ídolos que el Señor había dicho se pueden comer. No se está hablando de cerdos o de otras comidas que
abiertamente la palabra de Dios dice, no comeréis de ellas. Aquí eran comidas que el cristiano podía comer, pero que habían algunos que decían, yo no comeré de ese tipo de carne. Si él no la quiere comer, no murmuremos, no lo critiquemos, no lo veamos de menos. Respetemos su forma de vivir, su cristianismo, su relación con Dios. Y también el que come carne, o sea, el que no come carne, al que come carne, también debe de respetar su forma de vivir. Apoyarnos los unos a los otros. Y dice, en cambio, debe hacer hincapié no en la carne, no en los vegetales, dice, en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Como dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que en eso debemos nosotros centrarnos, no en mirar las cosas que están, que eso no es lo que nos va a dar vida o muerte. No, porque como les dije, de lo que come carne o el que come vegetales no es para vida eterna, que nos ayuda. Ahora nosotros que vivimos en el siglo XXI, que debemos eliminar el consumo de carne, correcto. ¿Por qué? Porque los animales están tan enfermos que nosotros no sabemos qué es lo que comemos o cómo está el animal que comemos. Pero no por mantener, o sea, porque es para salvación mía, sino es para salud. ¿Cómo podemos entonces nosotros aplicar lo que dice el versículo 17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? ¿Cómo debo de vivir yo? Practicando la justicia. Siendo justo ¿con quién? Con mi prójimo. Y la justicia implica también amor. ¿Cómo trato a mi hermano? ¿De una manera justa? ¿Vivo en paz? Si digo tener paz con Dios, debo manifestarla en mi relación con mi prójimo, con mis vecinos, con mi familia, con aquellos con los que me rodeo. ¿Ven en mí a alguien que vive en paz? ¿Transmito esa paz a los demás? ¿Ven en mí ese gozo de ser cristiano? Transmitamos eso. Eso es lo que va a ayudar a otros en este mundo lleno de pecados, lleno de enfermedades, lleno de problemas, de aflicciones en las gentes. La gente, al vernos que somos justos, que vivimos en paz y que tenemos gozo, ellos se acercarán a nosotros y dirán, oye, ¿cómo le haces? Dime el secreto. Y allí podemos nosotros ayudar a estas personas que se encuentran agobiadas por algún problema, por alguna enfermedad. Porque dice el verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer.
Mire lo que nos dice Romanos 14:22. Vayamos allí en la parte que nos dice 14:22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Has escuchado a alguien decir: a nadie le incumbe lo que como, lo que me pongo, o qué tipo de entretenimiento consumo? ¿Es eso así? Nadie vive en un vacío. Nuestras acciones, palabras, hechos e incluso nuestra dieta puede afectar a los demás para bien o para mal. Esto no es difícil de entender. Muchas veces, como cristianos, nos vestimos de una manera, comemos cosas que no, hablamos palabras que no debemos hablar. Y por eso nos dice: ¿tienes tu fe? O sea, confías, dices que eres cristiano, pero tu forma de hablar, las palabras que salen de tu boca, me dicen algo contrario. ¿Qué dirá aquel que anda buscando a Cristo y te encuentra a ti? ¿Qué clase de Cristo ve en tu manera de hablar, en tu manera de vestir? Preguntémonos. Tenla para contigo delante de Dios, porque ¿a quién es que agradas? ¿Te agradas a ti o agradas a Dios? ¿O agradas al mundo o agradas a Dios? No podemos estar sirviendo a dos señores a la vez. Si yo digo tener fe, debo de agradar a Cristo. Él dio su vida por mí. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. ¿Cómo puedo condenarme a mí mismo si digo tener fe en mi comportamiento, en diciendo que soy y viviendo de otra manera, diciendo que soy cristiano y actuando de una manera que deje mucho de desear de lo que digo ser? Así es de que, mis hermanos, que nuestra vida como cristiano no deje ninguna ocasión de tropiezo para otros. Que en vez de eso, vean en ti, vean en mí un cristiano justo, un cristiano donde reine la paz, un cristiano donde el gozo sea parte de mi diario vivir. Por eso, veamos qué nos dice las notas del espíritu de profecía para el día de hoy, martes 26. Y mire lo que nos dice: los que profesan ser cristianos, pero no siguen las pisadas de Cristo, anulan el efecto de las palabras de Cristo y oscurecen el plan de salvación. Por su espíritu e influencia, dicen virtualmente: Jesús, en tus días, tú no entendiste tan bien como nosotros lo entendemos en nuestros días,
que el hombre puede servir a Dios y a las riquezas. Estos profesantes de religión declaran guardar la ley de Dios, pero no la guardan. ¿En qué se habría convertido la norma de auténtica humanidad si hubiera sido dejada en las manos del hombre? Dios ha levantado su propia norma, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la experiencia que sigue a la completa entrega a Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Reflejemos a Jesús, página 57. Prestad atención, no sea que por vuestro ejemplo pongáis a otras almas en peligro. Es algo terrible perder nuestra propia alma, pero el seguir una conducta que cause la pérdida de otras almas es todavía más terrible. El que vuestra influencia sea un sabor de muerte para muerte es un pensamiento tremendo y sin embargo es posible. ¿Con qué fervor? ¿Con qué fervor pues debemos vigilar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hábitos y disposiciones? Dios exige santidad personal. Únicamente al revelar el carácter de Cristo podemos cooperar con Él en la salvación de las almas. Testimonio para los ministros, página 158. Otro consejo: las pruebas nos hacen ver qué somos. Las tentaciones nos permiten atisbar nuestro carácter real y la necesidad de cultivar los buenos rasgos. Al confiar en la bendición de Dios, el cristiano está a salvo de cualquier peligro. En la ciudad no será corrompido. En la tesorería será destacado por sus hábitos de estricta integridad. En el taller mecánico, cada operación será llevada a cabo con fidelidad, con el ojo puesto en la gloria de Dios. Cuando los miembros de una iglesia siguen esa conducta, la iglesia tiene éxito. La prosperidad nunca alcanzará a las iglesias hasta que se unan estrechamente a Dios y tengan un interés abnegado por la salvación de los hombres. Los ministros pueden predicar sermones agradables y vigorosos y esforzarse mucho para construir la iglesia y hacer que prospere, pero si sus miembros no desempeñan su papel como siervos de Jesucristo, la iglesia siempre estará en tinieblas y sin fuerza. Tan cierto como que el mundo es difícil y tenebroso, la influencia de un ejemplo realmente coherente será poder para el bien. Esto también se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 281. Como ven, ¿qué es lo que nos ha enseñado el Señor a través del estudio del día de hoy? Que en vez de estarnos criticando, juzgando los hermanos en la iglesia, reflejemos a Cristo en nuestra relación con mi hermano débil. Como dice el verso 17, que es para mí el centro del mensaje del día de hoy, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Practiquemos eso con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y dirán la gente, verdaderamente
es un cristiano. Y dice aquí al final de la lección, léala, porque es una pregunta para usted. ¿Qué clase de ejemplo ofreces? Es una pregunta fuerte que yo debo de responderme. ¿Qué clase de ejemplo ofreces? ¿Qué ven en mí? ¿Te sentirías cómodo si los demás, particularmente los jóvenes o los nuevos creyentes, siguiesen tu ejemplo en todo sentido? ¿Hacia dónde los guiarías? ¿Los guiarías hacia Jesús? ¿O los guiarías al mundo? ¿Qué dice tu respuesta sobre ti? ¿Qué soy? ¿Soy una antorcha? ¿Soy una luz para guiar a otros a Cristo? ¿O estoy guiando a otros fuera del camino de Cristo? Estas lecciones son para que meditemos, recapacitemos, nos detengamos en nuestro vivir cristiano y nos examinemos y que tomemos el rumbo correcto. El tiempo se acaba, Cristo está llegando y Él anhela que cuando Él venga, venir por ti y por mí, porque le hemos reflejado, hemos vivido, mostrando justicia, paz y gozo en nuestro cristianismo. Así es de que, hermano, permita que el Espíritu Santo sea el que reine en su vida el día de hoy. Y de esa manera, usted será un buen guía para otros, para llevarlos a Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.